Hola, hola a todos. Por aquí voy a invitar a una amiga. Vamos a extenderle la invitación. Vamos a esperar un minutito. ¡Mani! Hola, ¿Cómo estás? muy bien. ¿Y tú? Bien, bien. Miren, para los que no conocen a Mónica, porque me imagino que Mónica conoce mucha gente. Mónica es una gran amiga y nos conocimos aquí en México. Ella es de Colombia, está casada con un guatemalteco y tiene dos hijas mexicanas. Muy internacional, muy a favor de celebrar las diferencias. Eh, Mónica, ella y yo nos conocimos cuando nuestras hijas comenzaron a estudiar en el colegio y creo bueno, que hicimos muy buena química y nos hemos mantenido amigas desde entonces. Moni también este, dicta clases en los departamentos de comunicación y letras de la Universidad Iberoamericana y ofrece tutorías académicas a sus alumnos y forma parte del consejo académico del Departamento de Comunicación en esta universidad. Quería invitar a Mónica porque, bueno, visto que su familia es muy internacional y también es docente, quería ahondar con ella sobre el tema de celebrar las diferencias en, desde una perspectiva de alguien que da clases. Moni, bienvenida a este espacio. Muchas gracias, Mises. Voy a comenzar con la primera pregunta, si no te molesta. Como profesora universitaria de larga trayectoria, ¿cómo has visto evolucionar la noción o la percepción de celebrar las diferencias en los alumnos a lo largo de los años? Pues es que yo creo que han empezado a haber nuevas discusiones, ¿no? En los últimos años. Digo, yo llevo en la Ibero, dando clases llevo mucho más tiempo, pero en la Ibero nada más llevo casi 15. Y pues en realidad en estos 15 años he visto un montón de discusiones nuevas aparecer no en la vida, ¿no? Del salón de clase, pero en la vida cotidiana de las discusiones que tenemos que abordar en un salón de clase. Mucha gente, por ejemplo, dice, ay, es un tema como es que es la generación de cristal y qué pereza es trabajar con los generación Z y no se les puede decir nada. Y yo estoy en completo desacuerdo con eso. O sea, yo creo que más bien estas son las generaciones, los millennials, digamos, del final de la generación de los millennials y los Zetas han traído un montón de discusiones que deberíamos haber tenido hace mucho tiempo a la sociedad en general y al salón de clases no es excepción, eh, que nos ayudan a celebrar esas diferencias, a darnos cuenta de que cada ser humano es particular en su forma de ser y que hay que celebrar lo que cada quien es. Entonces, pues claramente las chicas que están muy del lado, por ejemplo, del feminismo, están recalcando ciertas diferencias, la gente que es de la comunidad LGBT más también, temas de raza, temas de género, temas de edad, temas de derechos, temas de religiosos, políticos, y pues simplemente como yo soy quien tiene que estar en medio de esas discusiones, tengo que tener el corazón y la cabeza abierta para poder tratar de empatizar con todos, ¿no? Sin también dejar de lado lo que yo soy, pero un poco como abrazando esas diferencias y tratando de aprender de lo que cada quien es. Entonces, para mí, yo, o sea, lo que yo más le agradezco a mis alumnos, sobre todo los años recientes, es que me han puesto a conflictuarme sobre esos temas que para mí, y seguramente para la gente que es más grande que yo, son nuevos, son muy nuevos. Ok. Ese, ¿cuáles de esos temas crees que son como los más álgidos a los que todavía hay que abrirse? Hay muchos temas, pues depende mucho como de cada quien. Ok.
por ejemplo, el semestre, bueno, el semestre pasado, no, el año pasado, creo que fue para mí muy sensible el tema Israel y Ok. Palestina. Algo que la gente no sabe, no sé si sabe, pero en México, sobre todo en la Ciudad de México, hay un fuerte componente de comunidad judía. Sí, La universidad en la que yo trabajo, aunque es una universidad de corte jesuita, católico, tiene un componente importante de estudiantes judíos. Y cuando arrancó el conflicto Israel y Palestina, pues tenían mucha gente eh, en encontrada. contra de Israel, pero también yo tenía estudiantes judíos en la clase a los cuales también tengo que Claro, respetarles lo que ellos son, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, ha sido muy complicado de manejar porque yo también tengo ciertas creencias, pero yo tampoco tengo por qué imponer esas claro, creencias, ¿no? Y tengo que claro, celebrar las diferencias y lo que cada quien. También el tema de género creo que es un tema complicado, es un tema que trae muchos dolores históricos para todas nosotras. Yo creo que si uno es mujer en América Latina, todas traemos pues dolores pasados, circunstancias que yo creo que el movimiento feminista, para bien o para mal, ha ido trabajando en pro de las mujeres, estemos de acuerdo o no con todo, o con las maneras, o con lo que sea, eso es claro, distinto. Pero es un tema complejo porque muchas veces no se entiende, y no se entiende pues porque el patriarcado al final es un tema histórico, dominante, hegemónico y demás, y entonces tienes que tratarlo con cierta pinza, de reconocerle su valor, que es infinito para mí, o sea, desde mi corazón, y además yo soy mamá de dos niñas, entonces para mí ujú, obviamente estoy muy alineada con eso, pero también entiendo que tiene ciertas problemáticas para ciertas personas, y entonces también tienes que tener como mucho cuidado y demás. Y para mí el tercer tema, que además es el que más, me toca más de cerca, es el tema del racismo y el clasismo. Yo creo que somos profundamente racistas y clasistas y nos toca deconstruir eso poco a poco. Y es doloroso y es difícil, eh, pero pues de cierta manera tenemos que entender que no todo el mundo proviene ni tiene los mismos privilegios que yo tengo. Yo soy una persona muy privilegiada, yo lo tengo clarísimo, pero hay gente que no lo tiene tan claro y es bien claro, complejo. claro. También creo que esos privilegios a veces no, creo que siempre traen una gran responsabilidad y saber canalizar ese privilegio o usarlo en beneficio de otros, eh, creo que a veces se puede ser complicado, ¿no? Uniendo estos temas álgidos con la siguiente pregunta. ¿Tiene la universidad algún tipo de iniciativa o programa que haya causado un impacto positivo al momento de promover la diversidad en el campus? ¿Algún evento que nos puedas Hay compartir? muchas cosas, de hecho estaba pensando como ejemplos desde ayer. Ok, Por ahí voy a hacer mención a un par de proyectos padres y luego podemos poner cosillas ahí en los exploradores del saber. claro. Eh, Mira, hay cosas desde la diversidad en el propio campus, o sea, que tú tengas que enfrentarte a gente. Yo ahora también doy clases en un área que le da clases a toda la universidad. Entonces tengo gente que, bueno, o sea, en mi salón puede estar hablando de redes sociales, desde un ingeniero químico que en su vida ha llevado eso hasta un comunicólogo que ese es su, pues, ¿no? Como su centro. Eh, pero hay mucha diversidad, hay gente que viene de todo el país, hay gente que viene de todas partes de la ciudad, ¿no? O sea, a mí me han tocado alumnos que hacen 4 horas para llegar al campus y Wow, pues, o sea, digo, o sea, está impresionante y yo aprendo mucho de esas cosas. Te digo, hay mucha diversidad religiosa, lo cual también agradezco muchísimo. Yo he aprendido un montón de cosas de las que yo ni idea, porque pues a mí me criaron en una familia de creencia católica y pues paré de contar, ¿no? claro, Yo he aprendido un montón, sobre todo de las festividades judías. Hay días que ellos no pueden ni siquiera ir al campus y yo se los respeto y se los celebro y demás, porque pues a ellos les toca parar en Navidad y yo no les pedí permiso, ¿no? Entonces pues es igual. claro. Eh, pero también hay otras cosas. Por ejemplo, hace unos años se creó los baños para todo género. Ok, Entonces es un baño que está en cada estación de los baños, que de la gente dirá, ¿y eso para qué? Pues porque yo creo que es importante celebrar que hay gente que no se siente cómoda ni en el baño asignado al género masculino ni al exacto. femenino. De hecho, mi
experiencia fue que alguna vez cuando mi hija más chiquita estaba muy, muy bebé, me la tuve que llevar a una reunión a la universidad y el baño a todo género me salvó porque tiene el lavamanos lo suficientemente grande para yo poder cambiarle el pañal a un bebé. Claro, Entonces eso dices, o sea, lo agradeces mucho. claro. Eh, y eso está muy bien. Siempre también se hacen otras cosas, por ejemplo, la universidad tiene un programa que se llama Somos Uno Okay. Más, que es un programa para personas con diferentes, no me gusta la palabra discapacidad, pero con capacidades diferentes, podríamos Okay. decirlo. Hay gente que tiene ciertos tipos de parálisis cerebral, ciertos tipos de síndrome de Down o algún problema de aprendizaje muy, muy severo que no les permite enrolarse en la universidad de tiempo completo, pero sí con este programa que les permite llevar ciertas clases o ciertas actividades dentro del campus, dándoles una vida un poco más independiente. A mí eso me parece Excelente, un programa fantástico. excelente, Eh, sí. y he tenido alumnos del programa que además, no sé, siento que son súper participativos, que siempre están como con la ilusión de aprender, que me parece que es algo muy bonito y que se ha perdido mucho con la rapidez de las redes sociales. Como que yo siento que a todos se nos ha perdido como la paciencia de sentarnos a aprender y ellos no han perdido eso y eso es bien bonito. Y No, otra está, cosa está es que yo genial. creo que la universidad siempre ha apoyado un montón de proyectos que de otra manera no, y este me encantaría compartirlo por ahí. Luego pasamos links sobre el tema, pero por ejemplo, mis alumnos de comunicación el semestre pasado o antepasado hicieron un cortometraje Okay. en lengua Xol. Es la primera película que se hace en México en lengua Xol. La productora es Xol, o sea, ella viene de la comunidad. Se fueron a trabajar con la comunidad, encontraron actores en la comunidad y lo que me parece padrísimo es que la universidad apoye ese tipo de proyectos, Claro, ¿no? Porque son proyectos que en el círculo comercial nunca van a encontrar sí, cabida. no, no van a encontrar espacio. No, está genial. Y creo que darle espacio a otras etnias forma parte de esa diversidad. Porque el término diversidad es tan amplio Uh -huh. que a veces como que captura la atención en ciertos nichos y hay otros que quedan como más olvidados. Entonces, como dices tú, de repente una producción de este tipo no encuentra cabida en espacios más comerciales. Entonces está genial que la universidad apoye ese tipo de proyectos. Otra preguntita, Mónica. Como comunicadora social, ¿qué, qué tipo de esfuerzos, además de estos programas que ya mencionaste, pues, me parece que están geniales, qué otro tipo de esfuerzos crees que puedan ser necesarios para que el mensaje de celebrar las diferencias llegue a más personas, como experta en comunicaciones, como comunicóloga? Pues yo creo que para mí, por ejemplo, las redes sociales han hecho una muy buena parte de su trabajo, porque los medios grandes, los medios hegemónicos, pues tenían muy claro que ellos lo que les interesa, y pues nadie los culpa porque son un negocio, era hacer plata. Entonces, ¿qué entraba en los medios grandes? Pues lo que generaba mucho rating, lo que generaba mucha plata, lo que vendía muchas entradas, lo que... Y las redes sociales de cierta manera nos han mostrado que no necesariamente, o sea, que una persona con un teléfono puede generar un contenido en el que tú aprendas sobre algo de lo que nunca habías aprendido, pues a partir de estos creadores de contenido, pues digamos como individuales, ¿no? Más allá de los bailes y los trends y este tipo de cosas, que son muy divertidos y a mí me encantan, y no les veo nada de malo, además trabajo con redes sociales, entonces pues digo, no tiene nada. Te mentiría También si hay te mucha dijera. gente que se está preocupando por mostrar y celebrar un montón de diferencias que son interesantes. También ves los efectos de ciertas cosas de por qué son importantes, ¿no? O sea, yo tengo como muy claro el recuerdo de cuando salió la película Encanto, que a mí Encanto me parece que es tan colombiana que si no eres colombiano no la entiendes, pero eso es otro asunto. Por ejemplo, de ver los niñitos de origen afro, ¿no? Con su pelo característico y todo, sentirse súper identificados porque había un niñito que se llamaba Antonio que se veía como ellos en la tele.
Y eso lo ves en las redes sociales, o sea, porque hay ciertos fenómenos donde la gente se engancha y lo puedes entender es a través de eso. Entonces yo creo que las redes han hecho un papel súper importante, además para que tú encuentres que hay gente como tú, no importa cómo tú seas, ¿no? O sea, si a ti lo que te interesa es leer, hay comunidades de lectores, por ejemplo. Sí, Si tú provienes no sé, si te gustan los perros salchicha, está la señora que busca objetos de perros salchicha por todos los supermercados de Estados Unidos. No sé, o sea, creo que sirve, las redes sociales tienen muchas cosas malas, pero tienen ese lado, o sea, que abren y democratizan que la gente pueda producir contenidos con los que los demás se puede podamos sentir. encontrar una cámara de eco, incluso puede ser, que eso también tiene su lado peligroso, pero también que tengas tú como identificación, ¿no? Con lo que pasa a tu alrededor. Entonces me parece que eso está bien. Sí, 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 estoy de acuerdo contigo. Creo que las redes no son malas. Lo que puede ser negativo quizás es el uso que se les dé. Pero sí, sí creo que, y me reía con lo de los videos de TikTok porque mentiría si te dijera que yo nunca he visto un video de un baile y me ha dado risa. Pero creo que sí le he dado espacio eh, este, a la gente que quizás dice, bueno, es que no encuentro a nadie que se identifique conmigo o yo no me identifico con nadie. Y sí hay una diversidad tan grande de comunidades que probablemente tú encuentres tu par dentro de las redes sociales y compartir contenido con los que se sientan en común, ¿no? Y Creo justamente eso, de que todos somos diferentes y hay para todos, ¿sabes? O sea, no sé, si a ti te gusta cocinar, y lo tuyo es la cocina, vas a encontrar una comunidad que te dé ideas, que te soporte, que te ayude. Si a ti lo que te gustan son los idiomas, mismo asunto. Si tú sientes que eres la única persona en el mundo a la que le pasan ciertas cosas, vas y buscas y resulta que no, que hay otro montón de personas a las eh, que pueden empatizar con lo que te sucede, desde cosas muy tontas, o sea, yo a veces me identifico con cosas muy, muy banales en la red, pero me doy cuenta que no soy solo yo y eso está bonito. sí, totalmente de acuerdo, creo que está genial. Ahora, ahora no como comunicólogo, no como comunicóloga, sino como mamá inmigrante, ¿crees que aprender a celebrar las diferencias desde que eres niño es la clave para hacer la diferencia más adelante? ¿Y por qué? ¿Por qué crees que es así? Lo que creo además con mucha fuerza, o sea, de hecho creo que eso es parte como central de mi maternar y de nuestro paternar en pareja, es eso. Empezando porque nosotros dos somos súper distintos. O sea, Ok. somos distintos de crianza, somos distintos de absolutamente todo. O sea, alguna vez como que dijimos es que nosotros no comemos lo mismo ni en Navidad. Eh, y pues parte de nuestra relación de pareja y de nuestra relación con nuestras hijas es mostrarles que todos somos diferentes, provenimos de lugares muy distintos, y no hay que juzgar de entrada. Lo que hay que hacer es aprender de entrada, ¿no? Entonces, ¿por qué esa persona reacciona así ante ciertas cosas? ¿Por qué le parece tan raro que yo haga cierta cosa o cosas por el estilo, ¿no? De hecho, eh, estamos rodeados de gente que es muy distinta a nosotros en nacionalidades, en raza, en todo, y es justamente por eso, porque además ellas no ven la diferencia, o sea, yo lo veo con muchas cosas y con circunstancias en la vida, es que los niños no ven la diferencia, los que vemos la diferencia y remarcamos la diferencia normalmente somos los padres. Sí, Y entonces es complejo. Yo intento, ¿no? Como celebrar continuamente el tema de las diferencias, eh, y de remarcarlas, pero no en el sentido de juzgarlas, sino de aprender de las mismas. No siempre se puede, pues somos humanos. Pero yo creo que para mí eso es básico y me he dado cuenta de eso. O sea, las diferencias ellas no las notan.
las noto yo. Y normalmente quien se las remarca es algún adulto de su entorno, no nosotros. O sea, no ellas. Ellas, para ellas es normal, es una persona más. Claro, no, creo que has dado así como en el clavo, porque esto lo he compartido con varias amigas. Mm. Eh, en Venezuela es una época que recibió muchísima migración de muchas partes, de Europa, de Colombia, de Chile, de Argentina. Y entonces yo recuerdo que en mi salón de clase, por lo menos un tercio del salón eran hijas o nietas de extranjeros. Y en el salón todo el mundo era igual. O sea, nadie estaba siquiera consciente de esa diversidad cultural porque simplemente la dábamos por sentado. O sea, era normal. Entonces, eh, mis ganas de que este mensaje de celebrar la diferencia pique y se extienda es lograr que la gente lo vea normal, que uno se sienta como muy orgulloso de las cosas que lo identifican, que pueden ser diferentes a las que identifican a otro, y a pesar de esas diferencias, que no deberían ocultarlas o generar pena o generar vergüenza, nos tratemos como iguales. Este, o sea, no creo que para tratarse como iguales todo el mundo tenga que ser igual. Está buenísimo que sean distintos, pero trátense como como iguales también. No sé cómo lo ves tú. Sí, Eh, además creo que pues también ya conforme van creciendo, pues sí hay que explicarles que hay otros intereses que hacen que esas diferencias se vean como algo negativo o malo o demás, ¿no? O sea, yo por ejemplo con mi hija mayor ya puedo tener ciertas conversaciones de explicarle claro, por qué se dan ciertas circunstancias y además lo hacemos desde cosas muy cotidianas, ¿no? O sea, pienso en el fútbol ahora, que ganó España la Eurocopa y qué paradoja que las dos grandes estrellas sean dos hijos de migrantes, que las historias son desgarradoras, ¿no? Que cruzaron el Sahara y que el señor no llevaba zapatos, que la mamá del otro iba embarazada y no sé qué. Y pues ya podemos tener ese tipo de discusiones de no tiene nada de malo que Jamal y Williams sean personas afrodescendientes, pero digamos es de cierta manera hipócrita que ahora se le celebra como las grandes cuestiones cuando hay todo un tema político atrás, donde hay otras dinámicas, ¿no? Pero te digo, o sea, lo intentamos hacer no para juzgar, sino más bien para aprender por qué se dan estas cosas y por qué en realidad tendríamos que estar celebrando esa diferencia y claro, no juzgándola, ¿no? Y eso es bonito también, o sea, yo creo que también esa deconstrucción, ¿no? Ese desarmar lo que uno siempre ha creído, porque además hay muchas de esas ideas que uno no conflictúa, ¿no? Porque son las que siempre has llevado. Eh, Desarmarlas con tus hijos también es una cosa muy potente, o sea, a mí me da mucho valor, a veces el conflicto que eso genera, sobre todo con mi hija más grande, pues que ya tiene es un la que poco más más de pregunta, criterio. seguro. Y está increíble, o sea, a mí me parece que es muy valioso también cuestionarse porque a veces tenemos ciertas ideas sobre lo que es distinto, ¿no? Claro, claro. Y en este tema, en esta onda de celebrar las diferencias, como te digo, está genial sentirse orgullosa de las cosas que te identifican y que te hacen distintos a otros. Pero, y también creo que no te tiene que gustar todo, o sea, no tienes que compartir todo y no tienes que estar de acuerdo con todo, pero en ese desacuerdo o en eso no comparto esto, igual y respetarse, ¿no? O sea, no perder los papeles. Y no Eh, solo eso, entender por qué para la otra persona eso es así. O sea, mm, probablemente si yo no empatizo como con su circunstancia, tampoco voy a, o sea, no es que tenga que estar de acuerdo, pero por lo menos entender por qué a esa persona le conflictúa tanto X o Y, ¿no? Eh,
No, de verdad, es lo que yo te decía, es que de verdad en mi casa, si tú ves mi historia y la de mi esposo, pues, o sea, la verdad es que no, No tiene no nada en somos ni común. parientes, o sea, de verdad fue una casualidad del destino que termináramos juntos. Entonces, también hay que entender por qué para él ciertas cosas son de una manera y por qué para Claro, mí son otras. Y no, de verdad, yo y a mis alumnos siempre les digo, no tenemos que estar de acuerdo para llevarnos chido. Para mí eso es un mantra de la vida. O sea, yo no tengo que estar de acuerdo contigo para llevarnos chido. Exponme tus puntos, yo te voy a decir claro, en qué estoy de acuerdo y en qué no estoy de acuerdo y respetemos tanto nuestros acuerdos como nuestros desacuerdos. Ahora, hay cosas en las que sí creo que no o sea, para mí son trascendentales. O sea, a mí el respeto al otro es fundamental. claro, Y comparto. creo que en ese respeto al otro está justamente lo que tú dices. No tenemos que estar de acuerdo en todo, pero tampoco tenemos que caer ni en la grosería, ni en el irrespeto, ni ese tipo de cuestiones. Totalmente. Mira, Moni, ya para cerrar, ¿cuál es tu manera favorita de celebrar las diferencias? Ponerme en conflicto, creo. Eh, Muy bien, eh, me gusta esa ponerme en respuesta. conflicto y sí creo que es una cosa y lo pienso a menudo. Yo me pongo mucho en conflicto de quién yo era y cómo he ido cambiando con el tiempo. Eh, darme, darme cuenta, porque pues sí, efectivamente en algún punto me di cuenta que yo venía de una burbuja importante, que hay un montón de gente que no tiene nada que ver conmigo. Y ponerme en conflicto de por qué viene de otro lado, que hay otras realidades, que hay otro montón de conflictos y de problemas que la gente tiene que atravesar que los hacen diferente a mí y tratar de empatizar con eso. Pero eso es difícil, es duro, pero es muy bonito. O sea, a mí me encanta que me pongan en conflicto para poder aprender más de los demás y poder ser eh, mejor persona, pero además mejor maestra también. Yo creo que entre más empatizas tú con tu ambiente, llega mejor el mensaje. Mira, no hubiera esperado mejor respuesta de una intelectual. Creo que la No, bueno, respuesta no me está, considero intelectual, pero pero gracias. claro que sí, claro que sí. Eh, como ponerte en conflicto, salirte de la zona de confort, tratar de entender o sí, de comprender o descubrir de dónde viene tal cosa para poder entender la otra. Creo que, eh, creo que es la raíz de la empatía, creo que es la raíz del crecimiento personal, tratar de entender el entorno del otro que es distinto al mío y, y, y siendo la raíz de la empatía y la raíz del crecimiento personal, pues también creo que la consecuencia inmediata de eso es el Uh respeto, -huh. ¿no? Si yo logro entender de dónde viene determinada tradición, por ejemplo, o determinada conducta o determinado comportamiento, a lo mejor no estoy de acuerdo, pero entiendo cuál es el origen de eso y respeto. Y además eso también te da categorías, ¿no? Podría decir palabras también, para poder llamar a las cosas por cierto nombre. Muchas veces lo que rechazamos es lo que no entendemos. Cuando Eso, podemos tener categorías que nos permitan describir, nombrar las cosas, por eso te decía que es tan importante el tema de yo sí creo que la representación es importante, o sea, que tú encuentres como ¿no? Como un para allá y afuera es importante, pero también el tener palabras y categorías que te permitan describir las cosas. claro. Se me ocurren varios ejemplos, pero el más reciente, y justo ella ha dado muchas entrevistas sobre esto, es la autora de un libro que le acaban de dar el premio Pulitzer, que es el del Invencible Verano de Liliana, que es esta escritora mexicana, Cristina Rivera Garza, que pues el libro habla sobre el feminicidio de su hermana. Y es Okay. justo, o sea, ella, por ejemplo, dice, yo no pude escribir este libro hasta que tuve las palabras para poder describir que lo que le había pasado a mi hermana había sido un feminicidio. El libro es precioso, por cierto, muy recomendado para todos y todas.
Pero pues vamos a eso, o sea, es muy importante tener como las categorías para poder empatizar Claro, con las cosas. Y entonces yo creo que eso pues te da como herramientas para poder justo celebrar esas diferencias. Cuando yo las puedo poner en palabras, eh, como que las puedo abrazar de mejor manera, aunque yo no las comparta, aunque yo no las experimente, aunque yo no, pero es como traerlas a mí. O sea, cuando yo las puedo escribir, yo estoy trayendo a mí una experiencia que me es ajena y la puedo claro. eh, acomodar. Pero bueno, eso es importante, por eso digo que el ponerse en conflicto es tan importante. No, me pareció genial esa respuesta. Muy buena, muy, muy, muy buena. Moni, creo que se nos acabó el tiempo. Excelente entrevista. Siempre me encanta escuchar tu perspectiva, porque sí eres intelectual. Muchísimas gracias Gracias a ti por por invitarme regalarme y a tu todos tiempo. los lectores de los exploradores del saber que corran, si no lo han hecho, a comprar el libro, que es precioso. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ya estoy en el proceso del segundo, vamos a ver cuándo sale, pero de verdad, muy, muy agradecida porque me dieras tu tiempo. No, Eh, no. Yo feliz, feliz de compartir Te contigo. mando un beso Un grande, cuídate beso mucho grande. y feliz fin de semana. Gracias igual a todos. Bye. Bye.